Ya, vamos a ayudarnos con un video de estática. Vamos a ver la asistencia de... ¿Quién? A mí es que se me fue el internet. Póngase más cerca del árbol, pues, Glenda. Ahí no falla. A ver, vamos a ver un videito de resolución de ejercicios de... Ojo que aquí les damos solo la introducción. Ustedes tienen que reforzar viendo videos de resolución de ejercicios. Por ejemplo, ese ejercicio sencillísimo, ¿no? Este es un gingiringongo, ¿ya? En donde se multiplicó la distancia o el brazo por la fuerza que soporta. Como este brazo es más corto, era lógico entender que esta fuerza tenía que ser mayor a la de acá. Entonces, como tiene esta fuerza que tiene que ser igual a cero, o sea, igual de los dos lados de la barra, ¿ya? Lo multiplicamos mentalmente, ¿no? 5 por 40 nos da 200 y acá tenemos un brazo o una distancia de 2 metros. Teníamos que hallar el número que multiplicado por 2 nos dé el mismo producto de acá, que era 100. 100 por 2, 200. 5 por 40, 200. Esa era la resolución mental del ejercicio. Ahí es algo sencillísimo, ¿no? Ya se complica cuando ya actúan muchas más fuerzas y aparecen fuerzas en sentido que no son verticales, sino también horizontales. ¿Ya? Imaginemos que esta barra está parada, ¿ya? Que está vertical y las fuerzas actúan lateralmente, una del otro, tal que la hacen girar en un sentido o la pueden hacer girar en el otro sentido. También hay ejercicios de estática sobre ese tipo de ejercicios, ¿ya? Vamos con la lectura. ¿Quién se había quedado con la lectura? Este ya lo vimos. Este está bueno. 35 Newton por metro. En este video vamos a ver torque o momento de una fuerza y realizamos el siguiente ejercicio. Ya, este trata de la primera ley de Newton. Ojo, estamos aquí. La primera ley de Newton. Torque o momento es la fuerza multiplicado por la distancia, nada más. Eso es un torque o momento de una fuerza. La fuerza multiplicada por la distancia. Si la fuerza F de la figura es igual a 90 newtons, nos preguntan, ¿cuál es el torque resultante respecto al eje A? Además, nos dicen que el peso de la varilla es de 15 newtons. Comenzamos. Para calcular el torque resultante con respecto al punto A, primero vamos a calcular el torque debido a la fuerza F y al peso W. Y comenzamos con el peso W. Entonces, observamos que la línea de acción de la fuerza W es perpendicular a la distancia del punto A al punto B. Por lo tanto, el brazo de palanca es igual a esta distancia. Es decir, R subíndice W es igual a 3 metros. Ahora, ya que conocemos el brazo de palanca, vamos a calcular el torque debido a esta fuerza. Y para eso, vamos a utilizar la siguiente expresión, que dice, el torque con respecto al punto A es igual al brazo de palanca de una fuerza, multiplicado por la magnitud de la fuerza. Y tenemos, para el peso, el torque con respecto al punto A es igual al brazo de palanca, es decir, 3 metros, multiplicado por la fuerza, es decir, el peso de la varilla, que es igual a 15 newtons. Ahora, vamos a agregar el signo negativo, ya que el peso
tiende a causar una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Y al realizar las operaciones, es igual a menos 45 Newton por metro. Ahora vamos a calcular el torque con respecto al punto A debido a la fuerza F. Y para eso, primero vamos a determinar el brazo de palanca de esta fuerza. Entonces, prolongamos la línea de acción de la fuerza. Ahora, del punto A, trazamos una línea que intersecte la línea de acción de la fuerza, de tal manera que sea perpendicular a esta. Y la distancia del punto a la línea de acción de la fuerza es el brazo de palanca de la fuerza F. Ahora, este ángulo por ser opuesto por el vértice es igual a este ángulo de 30 grados. Si observamos, se ha formado un triángulo rectángulo, con el brazo de palanca el cateto opuesto al ángulo de 30 grados y de hipotenusa igual a 3 metros. Por lo tanto, para determinar el brazo de palanca, vamos a usar la función trigonométrica seno, ya que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y al escribir esta función trigonométrica para nuestro triángulo rectángulo, tenemos el seno de 30 grados igual al cateto opuesto, que es igual al brazo de palanca, entre la hipotenusa, que es igual a 3 metros. Ahora despejamos el brazo de palanca y tenemos que R subíndice F es igual a 3 metros por el seno de 30 grados. Y al realizar las operaciones, es igual a 1.5 metros. Ya que conocemos el brazo de palanca, ahora vamos a determinar el torque de la fuerza F con respecto al punto A. Y para eso vamos a utilizar esta expresión. Y tenemos el torque con respecto al punto A es igual al brazo de palanca, es decir, 1.5 metros, y que multiplica a la magnitud de la fuerza, es decir, 90 newtons. Pero esta es una cantidad negativa, por lo tanto agregamos el signo menos, ya que esta fuerza tiende a causar una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Y al realizar las operaciones, es igual a menos 135 Newton por metro. Por último, vamos a calcular el torque resultante. Y para eso, recordemos que el torque resultante con respecto a algún eje es igual a la suma de los torques producidos por cada fuerza. Por lo tanto, tenemos que el torque resultante con respecto al punto A es igual al torque debido a la fuerza F, es decir, menos 135 Newton por metro, más el torque debido al peso, que es igual a menos 45 Newton por metro. Y quitamos el paréntesis multiplicando los signos. Más por menos es menos. Y al realizar esta operación, es igual a menos 180 Newton por metro. Otra forma de calcular el torque debido a cada fuerza es descomponer cada vector en sus componentes rectangulares y después calcular el torque debido a cada una de estas fuerzas. Comenzamos a descomponer la fuerza F en sus componentes rectangulares y tenemos que la componente en X de la fuerza F debido a que es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados, es igual a la magnitud del vector, que multiplica al coseno de 30 grados, es decir, 90 newtons, que multiplica al coseno de 30 grados.
Y al realizar las operaciones, es igual a 77.94 newtons, redondeado a 2 decimales. Y como la componente en Y de la fuerza F es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, tenemos que la componente en Y es igual a la magnitud del vector que multiplica al seno de 30 grados, es decir, 90 newtons, que multiplica al seno de 30 grados. Y al realizar esta operación, es igual a 45 newtons. Como observación, solo consideramos la magnitud de las componentes. Es por eso que en la componente en Y no escribimos el signo negativo. Ahora, vamos a calcular el torque debido a cada una de estas componentes de la fuerza. Y comenzamos con la componente en X de la fuerza. Primero, si observamos, la línea de acción de la fuerza pasa por el eje de rotación y por lo tanto no produce ningún torque, ya que su brazo de palanca es 0. Ahora para la componente en Y, si observamos, esta fuerza actúa en el punto B y la línea de acción de la fuerza es perpendicular a la distancia del punto A al punto B. Por lo tanto, el brazo de palanca es igual a esa distancia. Y tenemos el torque debido a esta fuerza con respecto al punto A es igual al brazo de palanca, es decir, 3 metros, que multiplica la fuerza, que es igual a 45 newtons. Y le escribimos el signo negativo, ya que esta fuerza tiende a causar una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Y al realizar esta operación, es igual a menos 135 newton por metro. Ahora para el peso W. Si observamos, la línea de acción de la fuerza es perpendicular a la distancia del punto A al punto B. Por lo tanto, el brazo de palanca es igual a esa distancia. Es decir, igual a 3 metros. Y tenemos que el torque debido a esta fuerza con respecto al punto A es igual al brazo de palanca, es decir, 3 metros, que multiplica a la fuerza, que es igual a 15 newtons. Y le escribimos el signo negativo, ya que esta fuerza tiende a causar una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Y al realizar esta operación, es igual a menos 45 newton por metro. Y por último calculamos el torque resultante. Es decir, el torque resultante con respecto a algún eje es igual a la suma de los torques debido a cada fuerza. Y tenemos el torque resultante con respecto al punto A es igual al torque debido a la componente en X de la fuerza, que es igual a 0, más el torque debido a la componente en Y de la fuerza, es decir, menos 135 newton por metro, más el torque debido al peso, que es igual a menos 45 newton por metro. Y al realizar las operaciones, es igual a menos 180 newton por metro. Entonces, para concluir, el torque resultante con respecto al punto A es de menos 180 newton por metro. Bien, amigos, gracias por visitarnos. Newton por metro. Entonces, para concluir, el torque resultante con respecto al punto A es de menos 180 newton por metro. Bien, entonces el torque ya satisfaciendo estas condiciones de dos ángulos, siendo esta una barra rígida, donde aquí supongamos que hay un perno que hace pivotear a toda esta barra, ¿cierto? Tenemos dos fuerzas, ¿no? Una fuerza W en el punto B y una fuerza de 30 grados en diagonal a partir de ese mismo punto B.
Tiene que ver el signo tiene que ver principalmente con respecto al sentido de giro, con respecto al eje X, ¿ya? Supongamos, esta es una palanca y esta es una tuerca que estamos ajustando. El punto A es una tuerca. Pero creo que sí es necesario aclarar la cuestión de las funciones trigonométricas, eso del seno y el coseno. Ya lo vamos a buscar, por ejemplo, aquí. ¿Ya? ¿Por qué seno? ¿Por qué coseno? ¿Por qué tangente? ¿Por qué cotangente? Secante y cosecante. Eso lo vamos a ver inmediatamente para que lo tengan claro. ¿Ya? Pero ¿por qué el seno del ángulo? ¿Por qué el seno del ángulo? Que es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, vean. Aquí hay un triángulo rectángulo establecido, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál sería entonces la hipotenusa en este triángulo rectángulo? A ver. Aquí lo tenemos. ¿Cuál sería la hipotenusa? 3 metros. El lado más largo, ¿cierto? El lado más largo que es de 3 metros. ¿Ya? Que es el que está aquí. ¿Ya? Entonces, si analizamos un ángulo, que es este, el que estamos analizando, la fórmula dice, el seno de este ángulo es igual al lado opuesto sobre hipotenusa, o al cateto opuesto sobre hipotenusa. Si este es el ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿El que está al frente, opuesto verticalmente, o el que está aquí al lado? Es el de acá, ¿cierto? El de acá es el cateto opuesto al ángulo. Estamos hablando de este ángulo y estamos sacando el seno de ese ángulo. Entonces, si la fórmula dice cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto de este ángulo queda al contrario, al otro lado de la figura. Por eso que nos vamos a RF, ¿ya? O a distancia F, sobre la hipotenusa que es 3 metros. Correcto. Entonces ya vamos a ver nosotros funciones trigonométricas para que la tengan clara y no quede nada. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones trigonométricas y ahora haremos un ejemplo de aplicación de las razones trigonométricas. Y en este video vamos a resolver este ejercicio. Por ser el segundo video, pues vamos a hacer otro ejercicio fácil, pero ya un poquito más complicado que el anterior. Y ya voy a explicar un poquito más rápido, ¿no? Todas las bases para hacer esto, como por ejemplo identificar los catetos, la hipotenusa, aprenderse las fórmulas, todo esto ya lo vimos en videos anteriores del curso. Si desean, aquí les dejo el link para que vean esos videos anteriores, o si desean ejercicios más difíciles, para que vean los ejercicios siguientes, ¿no? Primero que todo, recordemos que las razones trigonométricas se trabajan solamente para triángulos rectángulos, entonces debe ser un triángulo rectángulo. En este caso vamos solamente a encontrar un lado, pero en los siguientes videos vamos a resolver, o sea, a encontrar todo lo que falta. Vamos a encontrar en este caso este lado, ¿no? Primer paso, colocarle los nombres a los lados. Entonces lo primero que identificamos es el ángulo recto, que ese ángulo está formado por los dos catetos, o sea, este es un cateto y este es otro cateto. El otro lado se llama hipotenusa, que es el que está el lado más largo y que está opuesto al ángulo recto. Ahora, como conocemos un ángulo, debemos colocarle los nombres a los catetos. Si llegáramos a conocer los dos ángulos agudos, pues escogemos uno de los dos ángulos, ¿no? En este caso conocemos este ángulo. Entonces, los dos catetos, hay uno más cercano y hay otro más lejano. El más cercano es el cateto adyacente y el más lejano es el cateto opuesto. Ya le colocamos los nombres a los lados. Ahora, vamos a escribir por aquí a un ladito los datos que conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos este 27 grados, que es el ángulo. Entonces, por aquí coloco el ángulo que mide 27 grados. ¿Qué más conocemos? Conocemos este 25 metros, que es el cateto opuesto, y no conocemos más.
Ahora colocamos el dato que vamos a hallar. En este caso yo voy a hallar la X, que ¿qué es? Es la hipotenusa. ¿Listos? Ahora con estos datos vamos a buscar cuál de las tres fórmulas nos sirven. Entonces miramos qué fórmula tiene estos datos, o sea, qué fórmula tiene ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Si observamos bien, ¿sí? Aquí esta fórmula, obviamente todas las fórmulas tienen ángulo, esta tiene cateto opuesto e hipotenusa, miren que era lo que estábamos buscando. Esta tiene es cateto adyacente, entonces no nos sirve. Y esta tiene es cateto opuesto y cateto adyacente, entonces tampoco nos sirve. Nos sirve solamente esta porque tiene estos dos, cateto opuesto e hipotenusa. Entonces seleccionamos esa fórmula, que es la del seno, y reemplazamos. Entonces aquí vamos copiando seno del ángulo. El ángulo, que en este caso es, o mide 27 grados, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? 25 metros. Y abajo va la hipotenusa que en este caso es X. Como les dije en el video pasado, aquí vamos a hacer videos en los que la variable o la letra o lo que vamos a hallar está en el denominador, ¿no? Entonces siempre lo que está aquí abajo lo pasamos al otro lado a multiplicar, porque para poder despejar la X tiene que estar en el lado de arriba, ¿no? Entonces esta X que está dividiendo la pasamos a multiplicar, entonces nos queda X por seno de 27 grados igual a 25 metros. Ahora sí podemos despejar la X, entonces ese seno de 27 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Aquí me quedaría X igual a este 25 metros que está ahí y abajo el seno de 27 grados que pasa a dividir. Entonces lo escribimos y esto lo escribimos en la calculadora. Acuérdense que para escribir en la calculadora primero debemos ver que esté en el modo grados, ¿no? Entonces en la pantalla, ¿sí? En la pantalla de su calculadora, en la parte superior debe decir o la letra D o la palabra, digámoslo así, deg, que esto quiere decir degree, que en inglés quiere decir grados. Buscamos que esté alguna de las dos. Ya una vez que tengamos la calculadora en modo grados, ahora sí hacemos la operación, ¿no? Entonces, ¿cómo la hacemos? Escribimos lo que dice aquí. 25, obviamente los metros no lo escribimos, dividido en seno de 27 grados igual. Y entonces esa respuesta, voy a escribir aquí, no me cabe más abajo, entonces me toca aquí X igual a 55,1 metros. A mí generalmente me gusta aproximar, pero si ustedes quieren, pues escriben como dice en la calculadora, ¿no? 55,06 o simplemente 55, eso ya depende de la exactitud con la que ustedes quieran el resultado. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio. Bien. Para que ustedes... Ya viéndolo, estas son las tres razones o funciones trigonométricas fundamentales. Estas fórmulas son fijas. El seno es igual al cateto opuesto o lado opuesto sobre hipotenusa, el coseno al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto sobre adyacente. Las otras tres funciones, ¿ya? Que son cotangente, secante y cosecante, son las funciones inversas, ¿no? O sea, la hipotenusa va arriba y el cateto opuesto va abajo. Acá igual, la hipotenusa va arriba y el cateto adyacente va abajo. Y acá también para la cotangente se invierte. ¿Ya? Entonces existen tres razones trigonométricas que nos ayudan a calcular todo lo que tiene que ver con respecto a los triángulos rectángulos. Estas funciones se aplican para los triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces este es un conocimiento que, a ver, vamos a copiar, a pegárselo como conocimiento previo aquí para que lo vean. ¿Ya? Para que lo vuelvan a ver, lo analicen y lo practiquen. Hay muchos más videos, ¿no? Lógico que hay muchos más videos. ¿Ya? Ingeniero, del primer video también que vimos, sí puede por si acaso copiar el link. ¿Ya? Este era el ejercicio, ¿no?
Sí. más el torque debido... Aquí se los voy a dejar. Gracias. De nada, aquí está para que lo puedan ver sin ningún problema y lo repasen, no para que quede ahí, ¿no? Ya, entonces eso es lo que tiene que ver con estática. Primero, para aprender resolución de ejercicios de estática, tiene que aprender las funciones trigonométricas, las que vieron en el video. Ahí están las 3 primeras, también hay ejercicios con las otras 3, ¿ya? Luego saber que una fuerza se vuelve negativa cuando trabaja en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, de izquierda a derecha, ¿correcto? Y que las fuerzas tienen que siempre dar 0 para que un cuerpo esté en equilibrio. Ya lo vimos aquí, esto es sencillísimo. Aquí no hablamos de signos negativos ni positivos. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de signos positivos ni negativos? A ver, ¿quién se gana un punto aquí? Porque la barra se mantiene estática y no se mueve en ningún sentido. Está en equilibrio. No debe en ningún sentido. ¿Por qué no se mueve? ¿Melina habló o Mildred? Yo, Mildred, porque se aplica la fuerza necesaria en cada uno de los lados para que se mantenga en equilibrio. Correcto, Mildred, correcto. A ver, la secretaria, ¿dónde anda? Secretaria. Póngale un puntito más a Mildred. ¿Por qué no se habla aquí de fuerzas negativas ni positivas? Porque esta barra no va a girar. Esta barra simplemente tiene una fuerza en un sentido y tiene otra fuerza en el otro sentido que la contrarresta. Correcto. Entonces, esta barra lo que haría es pandearse en todo caso, volverse así curva. Pero como es rígida, no se va a curvar. ¿Ya? El equilibrio de fuerzas da aquí, que tenemos 200 Newton metros aquí y 200 Newton metros acá. Esta fuerza contrarresta a la fuerza de acá. O sea, esta fuerza la haría girar a la barra en este sentido, pero esta fuerza de acá la haría girar en el otro sentido, por eso que la condición de igualdad de fuerza se cumple. Y la igualdad de torque también. Correcto. ¿Ya? Un puntito más, Melina. Digo, Mildred. Anoto otro punto. Uno nomás hoy día, que está regalona. ¿Ah? A ver, seguimos entonces con... Tenemos clara entonces la película en cuanto a estática. Son ejercicios sencillísimos. ¿Ya vieron que se aplicó despeje de fórmulas también en los videos? Sí. Bueno. Sí. Es bueno que reforzamos Sí. eso hace un año cuando lo vimos. Vamos a avanzar poco porque 9:30. ¿Quién se quedó en la lectura la vez pasada? A ver, había pasado Marta, Josué. Iliana no leyó, ¿ah? Iliana estaba pendiente de lectura. A ver, ingeniero. A ver, ayúdame con Iliana. Iliana, ayúdeme con la lectura de dinámica. Ya. Dinámica. Dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se reproducirán sobre el movimiento de los cuerpos. Leyes. La primera ley indica que un cuerpo se mantendrá en reposo o movimiento uniforme, excepto que sobre el cuerpo actúe una fuerza. La segunda ley establece que la variación del movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. La tercera ley expresa que el impulso de una fuerza constante es el producto de la misma por el tiempo que actúa y produce una alteración en la cantidad de movimiento sobre el cuerpo afectado.
El término dinámica Sí, suele ser usado como un ratito. No se entiende nada. Sí, porque Otra persona que lea, pues no se entiende nada. Se le escucha. ahí me escucha. Es que como que si tienes, como que si tuvieras algo cerca, como un Se radio, escucha, algo. se escucha como el video que envía el grupo, Liana. Así se escucha. Se escucha como. Ya, y ahí. tiene una Ahí. diferencia, sí. A ver, Escucha. a partir de aquí, hágalo de nuevo. A ver. La primera ley indica que un cuerpo se mantendrá en reposo o movimiento uniforme, excepto que sobre el cuerpo actúe una fuerza. Segunda ley, establece que la variación de movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. La tercera ley expresa que el impulso de una fuerza constante es el producto de la misma, por el tiempo que actúa y produce una alteración en la cantidad de movimiento sobre el cuerpo afectado. Correcto. Entonces aquí ya vimos un ejercicio de la primera ley de Newton en donde la barra del columpio se mantenía en equilibrio, ¿no? Lo que dijo Mildred. La segunda ley establece que la variación del movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza, o sea, masa por aceleración. ¿Correcto? Y la tercera ley es la ley de acción y reacción, que fuerza que el impulso de una fuerza constante es el producto de la misma, o sea, multiplicar la fuerza por el tiempo en que actúa sobre un cuerpo, ¿ya? Y esa nos da la cantidad de cambio en el movimiento sobre el cuerpo afectado. O sea, a ver, acá nos falta más todavía. Sigamos, Ileana. Ya. El término dinámica suele ser usado como objetivos en diversas situaciones, como cuando nos referimos a una persona, lo cual quiere decir que es un individuo activo con vitalidad, fuerza, energía. Como sucede o se desenvuelve una situación y cuando hace referencia a movimientos como aquella canción tiene un ritmo dinámico. El término dinámica proviene del griego dinámicos, que significa fuerza o poder. Correcto. Aquí tenemos, vean. Aquí tenemos ejemplos de cuerpos en equilibrio. Tenemos una persona la cual mediante sus piernas ejerce una fuerza hacia arriba, ¿cierto? La fuerza de gravedad, por otro lado, lo atrae hacia abajo, ¿ya? Y esta fuerza que él hace con los brazos va hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿este cuerpo está en equilibrio o no está en equilibrio? Sí está en equilibrio. Y está en equilibrio. ¿Pero por qué? Porque él está ejerciendo un trabajo, una fuerza aquí. Está cargando un determinado peso, ¿cierto? Por eso es que está en equilibrio. Si él no estuviera ejerciendo esta fuerza, este trabajo, mediante esta palanca y esta fuerza por distancia, que es trabajo, no estuviera en equilibrio. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de estas dos fuerzas va a ser igual a la fuerza de gravedad, más el peso de él, lógicamente. ¿Ya? Aquí tenemos una barra, como el ejemplo del ejercicio de los 200 Newton metros, en donde un punto de apoyo del vector rojo contrarresta dos fuerzas, la verde y la azul, y la mantiene también el equilibrio. ¿Ah? Acá, en una polea o polipasto, que es lo mismo, ¿ya? Hacia arriba verticalmente, ejerce una fuerza, ¿quién? El perno que sostiene esta polea, ¿ya? Mientras que las dos cuerdas o los dos cabos que cuelgan de él ejercen fuerza hacia abajo. Esta polea está en equilibrio porque está empernada aquí, asegurada. Entonces, sobre esta viga, esta pendiente, se ejerce toda la fuerza que se cargue en estas dos fuerzas alternas de aquí. Son cuerpos en equilibrio en la vida práctica. Vamos a ver la primera ley de Newton. Estamos con... A ver, Melina ya leyó.
Miguel sí me acuerdo que había leído. Melina ya leyó. Melina, Mande. ¿dónde No, andas? no he leído. Ya entonces. A ver, Ya. vamos, Melina. Ley de Newton, ley de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos o fuerzas actúen sobre él. El movimiento es relativo, es decir, depende de cuál sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por lo tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencias conocidos como sistemas de referencias inerciales, que son aquellos sistemas que hacen referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre él que no actúa ninguna fuerza neta, se mueve con velocidad constante. ¿Ya? Correcto. Bien puesto el ejemplo de aquí de una persona que ve al cobrador de tickets dentro de un tren, ¿ya? Él está sentado y ve que viene el recogedor de tickets caminando lentamente hacia él, ¿no? Lo ve caminando lentamente porque los dos están dentro del tren. Pero una persona que está fuera del tren y ve el tren pasar, esas dos personas van a una gran velocidad, porque van lógicamente dentro del tren. Por eso se dice que el movimiento es relativo. ¿Ya? Aquí la sumatoria de las fuerzas son igual a 0 y sus derivadas también. La cinemática, junto con la dinámica, forman la mecánica. La cinemática estudia cómo cambia la posición de un objeto con el tiempo, y la dinámica nos dice cómo éste interacciona con las fuerzas de su alrededor, tanto como la que genera su movimiento. Galileo demostró que los objetos eran estirados hacia el centro de la Tierra, como ya hablamos en videos anteriores. Newton consiguió demostrar que esta misma fuerza, la gravedad, afectaba las órbitas de los planetas. También estaba familiarizado con el trabajo de Galileo sobre el movimiento de proyectiles, y dijo que el movimiento de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra obedecía también los mismos principios. Newton demostró que la gravedad explicaba y predecía los movimientos de la Luna, así como la subida y bajada de las mareas en la Tierra. El libro de los Principia abarca las 3 leyes de Newton del movimiento. Estas leyes constituyen los principios fundamentales de la dinámica. Veamos el primer axioma, o primera ley de movimiento. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Si el objeto está en reposo, permanecerá en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. Supongamos que dejamos una botella vacía en nuestra mesa. Esta perseverará su estado de reposo. Luego de un rato, esta cae. No cae sin ningún motivo. Hay una fuerza que la hizo cambiar de estado. En nuestro caso, fue el aire que hizo moverla. Pero si esta botella la llenamos de agua, aumenta su masa y por lo tanto, aumenta su inercia. Recordemos que la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. O dicho de otra forma general, es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. Mientras más masa, más inercia, y más fuerza se necesita para cambiar el estado del objeto. Lo mismo pasa con un objeto que está en movimiento. Este mantendrá la velocidad constante hasta que una fuerza actúe sobre él. Para este otro ejemplo, lancemos un proyectil. Miren cómo sigue una línea recta con una velocidad constante, sin que nada se interponga en su camino. Esperen, olvidemos activar el aire, el cual opone una resistencia, y la gravedad, la cual hace que el objeto por su inercia caiga. Vemos que el proyectil cambia su estado de movimiento a un estado de reposo, por las fuerzas que actuaron sobre él.
Un tren el cual tiene mucha inercia será difícil detenerlo con nuestra propia fuerza, y cuando se detenga nos será difícil moverlo. Esta ley nos ayuda a comprender cómo suceden los accidentes, pues es que cuando un coche va a una alta velocidad y choca con un árbol, el coche se detiene, pero nuestro conductor no tenía el cinturón de seguridad, así que él seguirá en movimiento por su inercia hasta que una fuerza actúe sobre él, como es su peso y la que ejerce el árbol. Esperen, ¿acaso el árbol ejerció una fuerza sobre él? Esto lo explicaremos en otro video. Recuerden que faltan 2 leyes más, pero por lo menos ya saben que deben usar cinturón de seguridad. Y tú explícame alguna experiencia que hayas tenido con esta ley en los comentarios, aunque tenemos experiencias con ella cada segundo de nuestra vida. Un ejemplo es cuando no te quieres levantar en las mañanas. No tienes la fuerza suficiente para cambiar tu estado de reposo a un estado de movimiento. Los mejores comentarios saldrán en el siguiente video. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir. Hasta la próxima. Muy bien, esa es la primera ley de Newton, la ley de inercia, que nos dice que la inercia va es directamente proporcional a la masa del cuerpo que estamos analizando, ¿ya? Y es la fuerza que mantiene al cuerpo en reposo. O sea, cuando nosotros ejercemos una fuerza y movemos algo, estamos diciendo técnicamente, o podemos decir técnicamente, que estamos rompiendo la inercia de ese cuerpo. ¿Ya? A ver, sigamos. ¿Quién era? Iliana, ¿no? Iliana, por favor, ayúdenme. Hola. Hola. Iliana, ayúdeme con lo que... ¿Otra vez? Aquí, esto falta. Ya. En realidad, es posible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que siempre hay algún tipo de fuerza actuando sobre los cuerpos. Pero siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En muchos casos, suponer es un observador fijo en la Tierra es una buena aproximación de sistema inercial. Correcto. Aquí tenemos un ejemplo de un balón en estado de reposo y cuando lo golpeamos y rompemos su inercia. ¿Ya? La segunda ley de Newton es el principio fundamental de la dinámica. Con esto vamos a terminar. A ver. Es bastante. Estamos por... Mauricio ya leyó, Dani también. Lorena faltó. Yomira. A ver, Yomira. Dígame, ingeniero. Aquí, ayúdame con la lectura de aquí. Segunda ley de Newton, principio fundamental de la dinámica. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional en su aceleración. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La constante de la proporcionalidad es la masa del cuerpo, de la manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, hasta ahí. Un momentito, venga. La primera ley de Newton nos dice que para cambiar el estado de un cuerpo se le debe aplicar una fuerza. Si este está en reposo, al aplicar una fuerza lo podemos hacer que esté en movimiento. Y si le aplicamos otra fuerza, lo podemos poner en reposo. Si quieres entender mejor la primera ley de Newton, puedes ver el video anterior, al cual puedes ir haciendo clic en la esquina de este video. O también lo puedes encontrar en la descripción. Regresando a la primera ley de Newton, nos damos cuenta que los objetos pueden estar en dos estados, en movimiento o en reposo. Si un cuerpo está en reposo, no tiene movimiento. Y si este está en movimiento, tiene una cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, o también conocido como momento lineal,
combina la idea de la inercia y movimiento. Se define del modo siguiente. Cantidad de movimiento o momento lineal es directamente proporcional al producto de la masa por la velocidad. Con esto vemos claro que un objeto que tiene de masa de 7 kilogramos y una velocidad 0, o sea que está en reposo, no tiene momento lineal. Y si un objeto que se mueve con una velocidad de 5 metros sobre segundo y tiene una masa de 10 kilogramos, tiene un momento lineal de 50 kilogramos por metro sobre segundo. Si el primer ejemplo, que está en reposo, se empieza a mover, es porque se le aplicó una fuerza. O sea que hubo un cambio en su momento lineal, al igual que el segundo ejemplo, a una velocidad de 5 metros sobre segundo, pero después de un tiempo lleva una velocidad de 11 metros sobre segundo. Vemos que también hubo un cambio en el movimiento. ¿Y de qué dependió el cambio del movimiento en estos casos? En la velocidad. Y cuando la velocidad varía con el tiempo, se le llama aceleración. Y este cambio de movimiento se experimenta al estar presente una fuerza. Esto es lo que nos dice la segunda ley de Newton. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Si hay un cambio en el movimiento, es que hay una fuerza. La fuerza es el cambio de movimiento con respecto al tiempo. La fuerza es igual a la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. En nuestro ejemplo, vemos que un cuerpo de 10 kilogramos tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. Y después de un tiempo alcanza una velocidad de 11 metros sobre segundo. Y supongamos que este cambio de momento lineal lo hizo en 3 segundos. Vemos que su aceleración fue de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la fuerza que se utilizó para lograr dicho cambio en el movimiento fue de 20 newtons. Sí, newton es la unidad de la fuerza, y como vemos equivale a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si tenemos un cuerpo al cual le aplicamos una fuerza de 24 newtons y tiene una masa de 13 kilogramos, ¿qué aceleración tendrá este cuerpo? Usando nuestra fórmula y despejando la aceleración, tenemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esto significa que mientras más masa tenga el objeto, menos será la aceleración. Y mientras más fuerza se le aplica, tendrá mayor aceleración. En nuestro caso, sustituyendo los valores, nos damos cuenta que nuestro cuerpo aceleró 1.84 metros sobre segundo cuadrado. Pero espere, solo falta recordar una cosa. El cambio del movimiento dado por dicha fuerza ocurre según en línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Si aplicamos una fuerza en este otro objeto que está en el vacío, el objeto cambiará su movimiento en dirección de la fuerza que aplicamos y seguirá en línea recta. No esperes que al aplicar una fuerza a la derecha el objeto se mueva hacia arriba. Este objeto se moverá constantemente hasta que otra fuerza actúe sobre él, como lo vemos en la primera ley de Newton. No lances una moneda esperando que se deslice por la calle eternamente, ya que se detendrá por las fuerzas que interaccionan, como es el rozamiento del suelo y su peso. Es muy común escuchar la segunda ley de Newton como: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. O incluso simplemente dicen la fuerza es igual al producto de la masa por aceleración. Pero ahora ya puedes comprender a qué se debe esto. Un saludo a Camilo Gómez por dejar sus dudas en los comentarios. También un saludo a 117 Ratón y LK Soto. No olvides comentar qué te pareció el video o alguna experiencia que tengamos con la segunda ley de Newton para salir en el próximo video. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para más contenido. Y ayúdame compartiendo este video. Hasta la próxima. ¿Qué tal entonces? Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí, vamos acá. Le vamos a dar unos 10 minutos. A ver.